Para mi cumpleaños 28, renté una cabaña junto al lago, llené la nevera y mandé las invitaciones con varias semanas de anticipo. Nadie apareció. 2 días después, mi hermana subió una foto, fin de semana familiar, en otro lago, a 2 horas del mío. No dije una sola palabra, solo detuve los pagos, la hipoteca de mamá, el arrendamiento de la camioneta de papá y ese crédito familiar que todos olvidaron. Esa noche, mamá escribió, ¿ocurrió algo? Le respondí, sí, por fin entendí todo. Nunca he sido de los que arman un escándalo. Siempre he pensado que la vida se resuelve trabajando duro y manteniendo la cabeza baja. Pero cuando cumplí 28, algo en mí se quebró. No fue un estallido, no hubo gritos ni lágrimas. Fue un silencio pesado, como el que llenó la cabaña que renté para mi cumpleaños, junto a un lago tranquilo. Una cabaña que, al final, solo me tuvo a mí. Todo empezó hace unos años. Trabajo como ingeniero en una constructora, un empleo que me tiene corriendo de un lado a otro, con horarios que apenas me dejan respirar. No me quejo, el sueldo es bueno y me permite ayudar a mi familia. Hace 3 años, mi papá se quedó sin trabajo, así que empecé a pagar el arrendamiento de su camioneta, una pick-up que usa para proyectos que nunca despegan. También me hice cargo de la hipoteca de la casa de mi mamá, un lugar sencillo, pero que ella dice que es su hogar por los recuerdos. Luego está el préstamo de mi hermana, Martina, de quien fui fiador porque juró que era para un negocio que iba a cambiar su vida. Y no olvidemos el negocio familiar, una tienda de repuestos para autos que está a mi nombre, aunque todos la tratan como si fuera de ellos. Yo pongo plata, tiempo y esfuerzo, mientras ellos lo manejan. Siempre sentí que en mi familia había un favorito, y no era yo. Martina, mi hermana menor, siempre fue la estrella. De pequeños, mis padres celebraban cada cosa que hacía, una buena nota, un dibujo, hasta una sonrisa. Yo era el práctico, el que resolvía sin esperar aplausos. No me molestaba mucho, o eso creía. Pero todo cambió cuando Martina se casó con Diego, un tipo con dinero que parece sacado de una película. De repente, yo no era solo el hermano mayor que trabajaba mucho, era el soltero de 27 años que no sabía vivir. Mi mamá lo decía con una risita, como si fuera una broma, pero sus palabras dolían. Mi papá, por su parte, siempre hablaba de lo bien que le iba a Martina con Diego, como si mi vida valiera menos por no tener pareja ni una casa enorme. Cuando se acercó mi cumpleaños 28, quise hacer algo diferente. Tenía una semana libre, algo raro en mi trabajo, y decidí aprovecharla. Renté una cabaña junto a un lago a unas horas de la ciudad. Era un lugar bonito, con árboles altos y un muelle donde el agua brillaba. Compré comida para un montón, carne, cervezas, papas fritas, hasta un pastel de chocolate porque sabía que a mi mamá le gustaba. Mandé invitaciones con semanas de anticipo. Llamé a mis padres, a Martina y a Diego, y todos confirmaron que irían. Va a estar buenísimo, dijo mi mamá por teléfono, con ese tono que usa para sonar emocionada. Martina me mandó un mensaje, allí estaremos, va a ser un fin inolvidable. Llegué a la cabaña el viernes por la tarde, con el auto lleno de cosas. Llené la nevera, preparé el asador y me senté en el porche con una cerveza, mirando el lago. Estaba emocionado, algo raro en mí. No suelo organizar fiestas, pero esta vez quería que fuera especial. Quería que mi familia me viera, que por una vez no fuera solo el que paga las cuentas. Esperé el sonido de un auto, pero no llegó, pasaron las horas. El sol se escondió, y la cabaña quedó en silencio. Nadie apareció. Pensé que tal vez había tráfico o algún imprevisto. Les escribí, pero no contestaron. Llamé a mi mamá, a mi papá, a Martina y nada, solo el buzón. No insistí mucho, me dije que quizás había una emergencia. Me quedé despierto hasta tarde, sentado en el muelle, mirando el agua. La cabaña, que imaginé llena de risas, estaba vacía. El sábado por la mañana, todavía con algo de esperanza, preparé desayuno pensando que llegarían tarde. Pero el día pasó, y nada. El domingo, lo mismo. Me quedé solo, comiendo sobras y tratando de no pensar demasiado. No quería sentirme como un niño abandonado, pero era difícil. El lunes, limpié la cabaña, guardé todo y me fui. No llamé a nadie. No quería excusas. 2 días después, mientras revisaba mi teléfono en un descanso del trabajo, vi una notificación de Martina en las redes. Era una foto de ella, Diego, mi mamá y mi papá, todos sonriendo en otro lago. La cabaña detrás de ellos era enorme, mucho más lujosa que la mía. El pie de foto decía, fin de semana familiar. No lo podía creer. Estaban a 2 horas de donde yo estuve, disfrutando de un fin de semana que nunca incluyó mi cumpleaños. No me escribieron, no me llamaron. Solo estaban allí,
como si yo no existiera. No sentí rabia, no al principio. Sentí una claridad que nunca había tenido. Siempre fui el que daba, el que sacrificaba, el que ponía a la familia primero. Y ellos siempre pusieron a Martina primero. A mí me veían como el que resolvía problemas, no como alguien que merecía estar en la foto. Esa noche, tomé una decisión. No fue por impulso, aunque quizás lo parecía. Fue como resolver un problema que llevaba años ignorando. Llamé al banco y cancelé los pagos de la hipoteca de mi mamá. Contacté a la financiera y detuve el arrendamiento de la camioneta de mi papá. Fui al abogado del negocio familiar y pedí que empezara el proceso para retirarme. La tienda estaba a mi nombre, pero ellos la manejaban. También renuncié como fiador del préstamo de Martina. No les dije nada. Solo actué. Esa misma noche, mi mamá me escribió, ocurrió algo. Su mensaje tenía un tono de sorpresa, como si no entendiera por qué dejé de pagar. Me senté en el sofá de mi apartamento, con el teléfono en la mano, y respondí, sí. Por fin entendí todo. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No quería más mensajes, no esa noche. Había pasado el fin de semana solo en una cabaña que preparé con ilusión, mientras mi familia estaba a 2 horas, en una cabaña más grande, riendo como si yo no existiera. No necesitaba explicaciones. Lo que necesitaba era seguir adelante. Los días siguientes fueron extraños. No me sentía enojado, no exactamente. Era más como si hubiera abierto los ojos después de años de caminar a ciegas. Seguí con mi rutina, trabajo, gimnasio, casa. Pero en mi cabeza, las cosas estaban cambiando. Cada vez que recordaba la foto de Martina con el pie de foto fin de semana familiar, sentía una punzada, pero también una especie de alivio. Por primera vez, no me sentía obligado a correr a resolver los problemas de todos. El viernes, 4 días después de mi mensaje a mi mamá, recibí una llamada suya. No contesté. Luego vino un mensaje de mi papá, hijo, tenemos que hablar. Esto de la camioneta y la casa no está bien. Lo leí y lo ignoré. Pero esa noche, mientras cenaba una pizza en mi apartamento, mi mamá llamó otra vez. Esta vez, contesté. No porque quisiera, sino porque sabía que no pararían hasta que lo hiciera. ¿Qué te pasa?, dijo sin saludar, su voz más molesta que preocupada. ¿Por qué dejaste de pagar la hipoteca? ¿Y la camioneta de tu papá? Nos están llamando del banco. Respiré hondo. No tengo nada que explicar, mamá. Ustedes decidieron pasar mi cumpleaños en otro lado. No me llamaron, no me escribieron. Nada. Estoy cansado de ser el que siempre pone todo mientras ustedes actúan como si no existiera. Hubo un silencio largo. Luego, ella dijo, eso no es justo. Estábamos ocupados, fue un fin de semana complicado. Martina y Diego nos invitaron, y no pensamos que fuera tan importante para ti. No fue importante, repetí, sintiendo que la sangre me subía a la cabeza. ¿Confirmaron que vendrían a mi cumpleaños y luego me dejaron plantado? ¿Y ahora me dices que no fue importante? No lo tomes personal, dijo, alzando la voz. Martina nos invitó, y Diego pagó todo. Pensamos que estarías bien, siempre estás tan ocupado con tu trabajo. Además, Diego puede ayudarnos con la casa y la camioneta si hay problemas. No necesitas hacer esto. Eso me dolió más de lo que esperaba. No solo me habían dejado solo, sino que ahora confiaban en Diego, el esposo de Martina, como si él fuera el salvador de la familia. Yo, que llevaba años pagando sus cuentas, era prescindible. Colgué sin decir nada más. No quería discutir. No quería darles la satisfacción de verme enojado. La semana siguiente, las cosas se pusieron interesantes. Mi papá me llamó diciendo que la financiera había embargado su camioneta. No puedo trabajar sin ella, gritó por teléfono. Intenté explicarle que ya no era mi problema, pero él seguía hablando de cómo yo le debía a la familia. Lo colgué. Luego, Martina me escribió un mensaje largo, diciendo que no entendía por qué estaba siendo tan cruel, que el préstamo que ella tenía estaba en problemas porque yo dejé de ser fiador, y que ahora el banco la estaba presionando. Por favor, habla con nosotros, terminaba su mensaje. No respondí. 2 semanas después, me llegó la noticia que no esperaba.
Un amigo en común me contó que Martina y Diego se habían separado. Al parecer, ella lo encontró con otra mujer, y las cosas se pusieron feas. Diego se fue de la casa, y Martina se quedó sin su apoyo financiero. No pude evitar reírme cuando lo supe. No por maldad, sino porque era irónico. Mi mamá había puesto toda su fe en Diego, como si él fuera la solución a todo, y ahora él estaba fuera de la ecuación. Mientras tanto, el negocio familiar empezó a desmoronarse. Como la tienda estaba a mi nombre, yo tenía el poder de decidir qué hacer con ella. Hablé con mi abogado, y empezamos el proceso para disolverla. Mi papá se enteró y me llamó furioso, diciendo que estaba destruyendo el legado familiar. Le recordé que ese legado nunca me incluyó a mí, que yo solo ponía el dinero mientras ellos tomaban las decisiones. Si tanto te importa, cómprame mi parte, le dije. No tuvo respuesta. Para entonces, mi mamá empezó a mandar mensajes más desesperados. La hipoteca de su casa estaba en mora, y el banco amenazaba con embargarla. Por favor, hijo, no hagas esto, escribió una noche. Somos tu familia. Leí el mensaje y lo borré. No era que no sintiera nada, era que ya no sentía la obligación de salvarlos. Una noche, Martina apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba despeinada, con ojeras, y traía una botella de vino como si eso fuera a suavizar las cosas. Necesitamos hablar, dijo, entrando sin esperar que la invitara. Se sentó en el sofá y empezó a hablar de cómo Diego la había manipulado, cómo él la convenció de no ir a mi cumpleaños porque decía que yo era demasiado serio y que no sabría divertirme. Estaba cegada, dijo, con lágrimas en los ojos. No me di cuenta de lo que hacía. Por favor, perdóname, la miré fijamente. Quería creerle, pero no podía. Sus palabras sonaban como un guión, como algo que diría para salirse con la suya. Martina, le dije, tú sabías lo que hacías. Todos lo sabían. No fue Diego. Fueron ustedes. Siempre ha sido así. Yo era el que pagaba, el que resolvía, y ustedes me daban la espalda cada vez que podían. Ella intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No. Ya no. No voy a volver a ser tu fiador, no voy a pagar la casa de mamá, ni la camioneta de papá, ni voy a mantener la tienda. Estoy fuera. Martina se puso a llorar, diciendo que sin Diego no tenía cómo pagar el préstamo, que estaba en problemas serios. Eso no es mi problema, le dije. Tú tomaste tus decisiones. Ahora asume las consecuencias. Después de que se fue, me sentí raro. No era satisfacción, no era felicidad. Era como si hubiera cerrado una puerta que llevaba años abierta, dejando que el frío entrara. Pero también me sentí libre. Un mes después, las cosas se pusieron legales. Mi papá, desesperado por salvar la tienda, intentó demandarme, diciendo que yo no tenía derecho a disolver el negocio. Lo que no sabía era que mi abogado ya había revisado todo, la tienda estaba a mi nombre, y él no tenía ningún documento que probara lo contrario. La demanda no prosperó, y la tienda se disolvió oficialmente. Mi papá perdió la camioneta, que ya había sido embargada. La casa de mi mamá entró en un proceso de ejecución hipotecaria, y ella tuvo que mudarse a un apartamento pequeño. Martina, por su parte, empezó a recibir notificaciones del banco por el préstamo que no podía pagar. No voy a mentir, hubo noches en las que me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero entonces recordaba la cabaña, el silencio, la foto de ellos riendo en otro lago. Recordaba las veces que mi mamá me dijo que no sabía vivir, o como mi papá siempre hablaba de Martina como si fuera la única que importaba. Recordaba cómo yo había sacrificado tanto, trabajando horas extras, renunciando a viajes, a amigos, a mi propia vida, solo para mantenerlos a flote. Y ellos ni siquiera se molestaron en aparecer en mi cumpleaños. Una noche, mi mamá me llamó otra vez. Su voz sonaba cansada, no enojada. Hijo, no sé qué pasó entre nosotros, pero te extraño. ¿Podemos hablar? Por un momento, casi cedo. Pero luego recordé todo, las excusas, las prioridades, el desprecio disfrazado de bromas. Mamá, dije, tú sabes qué pasó. Y yo también. Ahora cada uno tiene que seguir su camino.
Colgué y miré por la ventana de mi apartamento. La ciudad estaba viva, con luces y ruido, y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo también podía estarlo. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa, no iba a volver a ser el que carga con todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi papá no dejó de escribirme, insistiendo en que lo de la tienda era una traición. Decía que yo estaba destruyendo todo lo que él había construido, como si yo no hubiera puesto cada peso que mantenía ese negocio a flote. Le respondí una vez, corto y claro, la tienda está a mi nombre. Si quieres salvarla, paga mi parte. No contestó, y supe que no podía. Sin la camioneta, que ya había sido embargada, y sin mi dinero, no tenía cómo moverse. Martina, por su parte, seguía mandando mensajes. Al principio eran súplicas, diciendo que estaba en un hoyo por el préstamo, que el banco la estaba acosando, que necesitaba mi ayuda. Luego pasaron a ser mensajes más duros, acusándome de ser egoísta, de darle la espalda a la familia. Nunca pensé que serías así, escribió una vez. Me dio risa, no porque fuera gracioso, sino porque era ella la que hablaba de egoísmo. Ella, que se había ido con Diego a una cabaña de lujo mientras yo esperaba solo en la mía. No le respondí. Borré sus mensajes y seguí con mi vida. Mi mamá fue la que más insistió. Llamaba casi todos los días, dejando mensajes de voz que empezaban suaves y terminaban con un tono de reproche. No entiendo por qué nos haces esto, decía. Siempre fuiste el responsable, el que nos sacaba adelante. ¿Y ahora nos dejas en la calle? Escuchar eso me revolvía el estómago. No era solo que me culparan, era que nunca reconocieron lo que yo había hecho por ellos. Pagaba la hipoteca de su casa, la camioneta de mi papá, el préstamo de Martina, y aún así, para ellos, yo era el que no sabía vivir. Decidí no contestar más. Bloqueé sus números por un tiempo, solo para tener paz. Un par de semanas después, me enteré por un primo de que la casa de mi mamá estaba oficialmente en ejecución hipotecaria. El banco no dio más plazos, y ella tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en las afueras. No era un mal lugar, pero para ella, que siempre hablaba de su casa como si fuera un castillo, era un golpe duro. Mi primo también me contó que Martina estaba vendiendo cosas para pagar el préstamo. Su ropa de marca, sus joyas, hasta el auto que Diego le había comprado. Al parecer, después de la separación, él no le dejó nada. Todo lo que tenía era prestado, y ahora el banco venía por todo. El negocio familiar, mientras tanto, estaba muerto. Después de que mi abogado completó los papeles para disolverlo, mi papá intentó pelear, pero no tenía nada que lo respaldara. La tienda estaba a mi nombre, y él nunca se molestó en formalizar su parte. Cuando el juez desestimó su demanda, me llamó furioso, diciendo que yo era un traidor, que nunca debía haber sido parte de la familia. Tú no eres mi hijo, gritó antes de colgar. Esas palabras se quedaron conmigo un rato, pero no me hundieron. Había pasado años tratando de ser el hijo perfecto, el hermano perfecto, y al final, no importaba. Ellos siempre habían elegido a Martina. Un día, mientras tomaba un café en una plaza cerca de mi trabajo, recibí un correo de Martina. No era un mensaje corto como los anteriores. Era largo, casi como una carta. Decía que estaba arrepentida, que Diego la había manipulado, que ella no quería hacerme daño. Éramos una familia, y yo lo arruiné, escribió. Por favor, hablemos. No quiero perderte. También mencionó que estaba trabajando en una tienda de ropa para pagar sus deudas, que no tenía nada más. Terminaba pidiéndome que la ayudara, que volviera a ser su fiador, que hablara con el banco. Leí el correo 2 veces. Una parte de mí, la que todavía recordaba a la Martina de cuando éramos niños, quiso creerle. Pero la otra parte, la que había visto la foto de ellos riendo en ese lago, sabía que no podía confiar. No era solo el cumpleaños. Era todo. Los años de sentirme invisible, de ser el que siempre ponía la cara por ellos mientras ellos celebraban a Martina. Respondí con una sola línea, lo siento, pero no. Cuídate, y lo envié. Un mes después, las cosas se pusieron más complicadas. Mi papá, desesperado, intentó una última jugada.
Contrató a un abogado barato y presentó otra demanda, diciendo que yo había usado el negocio familiar para enriquecerme. Era una mentira absurda, pero me obligó a gastar tiempo y dinero en defenderme. Mi abogado, que ya conocía el caso, se rió cuando vio los papeles. Esto no va a ningún lado, me dijo. Y tenía razón. El juez lo desestimó en una semana, pero el intento me dejó claro que mi papá no iba a parar. Quería culparme por todo, como si él no hubiera tenido nada que ver con el desastre. Mientras tanto, mi mamá cambió de táctica. Empezó a mandar mensajes a través de tíos y primos, diciendo que estaba enferma, que necesitaba ayuda. Hablé con mi primo, el único que siempre fue honesto conmigo, y me confirmó que no era cierto. Estaba bien, solo desesperada por recuperar mi atención. «Quiere que vuelvas a pagar la hipoteca», me dijo. «No sabe cómo vivir sin tu ayuda». Eso me dolió, pero no me sorprendió. Siempre había sido así, yo era la red de seguridad, el que arreglaba todo. Con el tiempo, las cosas se calmaron. No porque mi familia se rindiera, sino porque ya no tenían cómo pelear. La casa de mi mamá fue embargada, y ella se quedó en el apartamento. Mi papá, sin la camioneta ni la tienda, empezó a trabajar como repartidor, algo que nunca pensé que haría. Martina, según supe, seguía luchando con el préstamo. Un conocido me dijo que la había visto en un restaurante, trabajando de mesera. No sentí lástima, no porque fuera cruel, sino porque cada uno había elegido su camino. Yo, por mi parte, empecé a vivir de verdad. Con el dinero que ya no gastaba en mi familia, pagué algunas deudas propias y me di el lujo de viajar. Fui a la playa, algo que no hacía desde que era niño. Caminé por la arena, escuché las olas y, por primera vez en años, no sentí que tenía que estar en otro lado, resolviendo los problemas de alguien más. También empecé a salir más con amigos, a reír más, a dormir mejor. No era una vida perfecta, pero era mía. Una noche, casi 6 meses después de mi cumpleaños, recibí un último mensaje de mi mamá. No lo esperaba. Era corto, sin súplicas ni reproches. «Sé que te hicimos daño», escribió. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que te quiero». Lo leí varias veces, sentado en mi sofá, con una cerveza en la mano. Quise responder, pero no supe qué decir. Al final, guardé el teléfono y dejé que el silencio hablara por mí. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada. La cabaña vacía, la foto de ellos en otro lago, las peleas, las demandas, todo eso me llevó a donde estoy ahora. No soy el héroe de esta historia, pero tampoco soy el villano. Soy solo un tipo que, después de años de darlo todo, decidió darse algo a sí mismo. Y eso, para mí, es suficiente.